Al principio, pensó que el hecho de enfrentar las crudas escenas del campo de batalla lo harían olvidar su pena personal. Pero cada tragedia humana tiene su lugar en el corazón de un hombre, y aún cuando él sabía que otros tenían mayores problemas que enfrentar en medio de aquel caos, eso no hacía que su propio dolor se anulara. Más de una vez, deseó estar en el lugar de cada hombre que moría en sus brazos. Durante aquellos días de creciente confusión y constante desgracia, Terrence observó a la distancia cómo Ace se hundía en su propia desesperación, y el joven actor pensaba que se podía ver a sí mismo como en un espejo, mientras el médico arriesgaba su vida, como si estuviese buscando su propio fin. El sargento se sentía en deuda con Ace y decidió protegerlo de sí mismo, tanto como fuese posible. Tal vez la mejor manera de lograr ese propósito fuera acercándose al médico francés, y siendo que Ace no iba a hacerse su amigo sin ayuda, Terrence trató de tomar la iniciativa. ¿Jamás descansas?, preguntó el sargento, un día que había estado ayudando a unos enfermeros a llevar los heridos desde el frente hasta el hospital del campamento. ¿Para qué?, fue la ácida respuesta de Ace. Para permanecer vivo, por lo menos, replicó Terrence. Tal vez valoramos la vida demasiado. ¿Alguna vez has pensado en eso?, repuso el joven doctor, incómodo con la insistencia de Terrence. Más veces de las que crees, Bonot, respondió Terry, de una forma tan seria que hizo que Ace lo mirase directamente a los ojos. Escucha, sé que estás muy ocupado ahora, pero me gustaría hablar contigo cuando tengas un rato libre. Esto es, si alguna vez te permites tomar un descanso. ¿Y de qué podríamos hablar, tú y yo?, preguntó Ace, con un dejo de ironía en la voz. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que en ocasiones la gente se habla solo para pasar el rato y porque se desea ser amigables? Y créeme, Bonot, en medio de esta guerra, hacer amigos es algo que llegas a apreciar cuando estás allá afuera, con una metralleta alemana disparando a tus espaldas, replicó el hombre, ojiazul, con una franca sonrisa que Ace no había visto en todo el tiempo en que había conocido a Granchester. Podríamos hablar del clima, si quieres, fue lo último que dijo, antes de dejar a Ace, preguntándose qué había pasado con Granchester, que inesperadamente se había vuelto tan amable. Los alemanes retrocedieron por unos 8 kilómetros a lo largo del río, y los americanos intentaron entrar al bosque de Argona, pero el enemigo era realmente fuerte en aquella área. Los aliados solamente lograron avanzar unos 5 kilómetros dentro del bosque, y tuvieron que detener el ataque en septiembre 30. Las tropas descansaron por unos cuantos días, mientras los líderes militares replanteaban la estrategia. No había de otra forma, decidió finalmente el general Pershing. Los americanos tenían que abrirse paso a través de la tercera línea defensiva alemana, sin importar cuán peligroso eso era, o cuántas vidas costase el movimiento. El ataque reinició en octubre 4, y duraría a lo largo de 4 dolorosas semanas, en las cuales las bajas entre los norteamericanos se incrementarían con una increíble rapidez conforme pasaban los días. Una de esas noches, en las cuales Terrence estaba libre de servicio, el joven buscó un lugar solitario para poder escribir a gusto, ayudado por una lámpara de queroseno. Había ya escrito la carta número 70 para su esposa, y la había guardado junto con las otras, que aún no podía enviar. Luego extrajo otro papel de papel, y continuó escribiendo algo diferente, mientras las imágenes de sus compañeros agonizando en el campo de batalla invadían su mente.
Cada minuto de horror, vivido en la línea de fuego, estaba claramente grabado en su memoria. La visión del río Mosa, teñido con sangre de muchos hombres, los cuerpos sin vida, flotando sobre la superficie del agua, los miembros mutilados, la agonía y sobre todo, los rostros de los hombres que él había tenido que matar para preservar su propia vida. Eran tan atormentantes que la única forma de salvar su mente de la demencia era poner todo aquello por escrito, en forma de diálogos, esperando que algún día otros pudieran escuchar las palabras que él escribía en esos momentos y reflexionar sobre la miseria humana. El mundo tenía que conocer la cruel verdad detrás de la gloriosa victoria, y él sentía que era su deber dar cuenta de todo aquello. «Aún tienes ese hábito», dijo la voz de Ives, interrumpiendo la tarea de Terry, mientras se sentaba cerca del sargento. «¿Te refieres al hábito de escribir?», replicó el joven, mirando los ojos grises, iluminados por la lámpara de queroseno. Él no había hablado con el médico en semanas, y se sentía sorprendido de que Ives hubiese decidido acercársele. «Sí, te vi escribir muchas veces, allá, en París», comentó el doctor casualmente. «¿Tienes tantas cartas que escribir?». «Bueno, no realmente», admitió Terry, encogiendo los hombros. «No solamente escribo cartas». «Es gracioso, Manchester», replicó Ives, con una sofocada carcajada, un tanto irónica. «¿Qué es lo gracioso?», preguntó el sargento, intrigado. «Que fuiste mi paciente por meses, y nunca te pregunté acerca de tu profesión. ¿Qué haces para vivir? ¿Eres periodista o escritor acaso?». «Ah, ya veo», sonrió Terry, comprendiendo el comentario de Ives. «Soy actor», respondió simplemente. «¿Qué?», preguntó Ives sorprendido. «¿Quieres decir que actúas en un escenario y usas disfraces y maquillaje?». «Sí, así es, hago ese tipo de cosas raras», aceptó Terry, riéndose. «Pero no podré imaginar mi vida haciendo algo no relacionado con el teatro, y créeme, la gente piensa que soy bueno en lo que hago», añadió, alzando una ceja. «Si tú lo dices», fue todo lo que Ives pudo replicar. «Pero también disfruto escribiendo», continuó Terry, mientras guardaba las páginas que acababa de emborronar dentro de su carpeta de cuero. «¿Y sobre qué escribes?», preguntó Ives, despreocupadamente. «Ahora tengo muchas historias que contar», explicó Terry, sintiendo que el frío de la noche comenzaba a calarle los huesos. «Por ejemplo, escribo acerca de la vida de un joven soldado, la cual no pude salvar esta mañana. Sobre mi capitán, que solía ser un hombre que disfrutaba de una buena conversación, pero que se ha vuelto taciturno y callado durante este mes. Sobre cómo un hombre me confió la última carta que había escrito para sus hijos, antes de que una granada explotara enfrente de él. Y también la historia de un joven médico que parece estar buscando su propia muerte de manera desesperada cada vez que logro verlo en acción», dijo el sargento, enfatizando la última frase con toda intención. Ahí se volvió a ver aquellos ojos de un azul iridiscente, con una mirada de resentimiento. «Es muy fácil juzgar a los demás cuando se tiene ese crucifijo colgando al cuello», barbotó el médico francés amargamente.
¿Cómo podría yo juzgar a un hombre que está sufriendo el mismo tipo de dolor que yo he padecido muchas veces en mi vida? Respondió Terrence, sinceramente. ¿Me malentiendes, Bonnot? Tal vez, pero lo que puedo ver ahora es que mi existencia se ha convertido en una oscura caída, y yo no puedo detenerla. Aceptó el joven médico, con voz temblorosa, mientras desviaba sus ojos para evitar la penetrante mirada de Terry. Buscar tu propia muerte de manera tan irresponsable no te dará la respuesta. Recovino el sargento. ¿Y desde cuándo te nombraste mi consejero? Respondió Ives, defensivo. Bonnot, no estoy calificado para ser el consejero de nadie, replicó Terry, poniéndose de pie. Pero no hace mucho yo estaba en medio de la misma amarga depresión por la que estás pasando tú. Y créeme, la mía fue tan cruelmente dura porque la tuve que soportar por años, llenando mi corazón con remordimientos y autorrecriminación. Añoré la muerte tanto como tú la estás deseando ahora. Sin embargo, ahora agradezco a Dios que no me dio lo que yo le rogaba entonces. Un hombre, quien es mucho más sabio de lo que yo seré jamás, me enseñó que nada está escrito en las páginas de nuestras historias personales, hasta que nosotros mismos nos atrevemos a trazar nuestro propio destino. Y mientras aún estemos vivos, hay esperanzas de llegar a escribir una mejor página la próxima vez. No te niegues esa oportunidad. Buenas noches, doctor, dijo él por último, tomando su lámpara consigo y desapareciendo en la oscuridad. Ahí se quedó solo, con sus propios pensamientos.